Bowl de Wadewoodhie 4 Life. Capítulo 1. Accidente. Izuku jadeó pesadamente mientras corría por los fríos y oscuros callejones traseros de Musutafu mientras corría desesperadamente por su vida, con Akuma pisándole los talones. La herida abierta de Izuku en el costado de su pecho, que se extiende desde la parte inferior de su abdomen hasta la parte superior de su axila, se derramó con sangre. El sangrado se hacía más y más pesado con cada giro que daba. La atmósfera tensa que había estado detrás de él desde el comienzo de la noche finalmente comenzaba a tener sentido. Con la oscuridad de la noche oscureciendo parcialmente su visión a través de la luz de la luna que brillaba tenuemente desde arriba, Izuku corrió callejón tras callejón tratando de sacudir el monstruo casi revelado de su cola, tropezando con los contenedores y el material de desecho que se alineaban en las paredes de cada camino que tomaba. Con el río de sangre que fluía libremente, derramándose por el costado de su cuerpo, Izuku lentamente comenzaba a perder la conciencia de lo que lo rodeaba. «Déjate Izuku, nunca vas a escapar de mí». Akuma le gritó mientras su sonrisa maliciosa se ampliaba psicóticamente, su peculiaridad lo atacaba mientras destruía todo lo que se interponía en su camino. Sus palabras de locura cayeron en oídos sordos cuando la pérdida de sangre lentamente comenzó a pasar factura. La visión de Izuku se estaba nublando, creando manchas negras en las esquinas de su visión. Su cabeza comenzó a hacer girar el mundo a su alrededor, mientras la sensación de mareo comenzaba a afectarlo. Izuku empujó y empujó su cuerpo mientras comenzaba a balancearse con cada paso que daba. Porque sabía que si se detenía, moriría. Ya estaba tan muerto como estaba, y no había nada que pudiera hacer. Izuku continuó empujando su cuerpo más allá de los límites de lo que creía posible mientras corría curva tras curva, solo para que una última esquina llegara a un callejón sin salida. Izuku sintió que su corazón se desplomaba ante la pared increíblemente alta frente a él. No podía morir todavía. Sintió que su cabeza comenzaba a temblar con incredulidad, sus ojos se abrieron con puro miedo con la realidad frente a él. No. ¿Por qué ahora? Todo había comenzado a ir bien en su vida. Finalmente había pensado toda su mala suerte y comenzaba a agotarse. Cuando llegó al final del callejón, su oscuro destino había comenzado a hundirse. Akuma giró zumbando en la esquina detrás de él y vio cómo miraba la pared frente a él. Sus labios se cubrieron con una gruesa capa de sangre, goteando a través de las grietas entre sus dientes. Su peculiaridad, lo que parecía ser un tentáculo afilado, estaba cubierta de sangre. Donde ella lo había apuñalado en el costado de su estómago hace solo unos minutos. Mientras Akuma observaba desde el otro extremo del callejón, una amplia sonrisa satánica pintó sus labios mientras los ojos negros oscuros se clavaban en él con avidez. Mientras se dirigía lentamente hacia él, se escuchaban pequeñas risitas maníacas de vez en cuando, sin nadie a quien correr. Izuku no pudo evitar sentirse relativamente aturdido. No había ningún lugar al que pudiera volverse cuando ella corrió hacia él a la velocidad del rayo a pesar de su situación, acorralado al final de un callejón oscuro y frío. Izuku se sintió relativamente despreocupado. No sabía si era por la pérdida de sangre o por el hecho de que estaba a punto de ser asesinado por el único amigo que había hecho en la última década de su vida. Mientras se acercaba, Izuku dejó que sus párpados se cerraran mientras aceptaba su horrible destino. Afortunadamente para él, su ataque de carrera de carga fue interrumpido por una gran explosión. ¿Por qué diablos siempre terminaba en estos líos? ¡Kaboom! En una era en la que las peculiaridades significan todo para todos, no esperarías que se escribiera una historia sobre las personas más desafortunadas en una sociedad tan extraña. Bueno, casualmente esto es. Hace 200 años nació un niño que brillaba más que el sol. El fenómeno había llevado al mundo entero al caos. Pronto, sin embargo, estos nuevos poderes llamados peculiaridades comenzaron a aparecer en todas partes causando una pandemia de caos. En medio del pánico y el miedo, llegó una nueva profesión. De héroe. Las fuerzas de paz que mantuvieron a las personas seguras, dirigidas por gobiernos hacia un futuro más brillante y seguro. Las peculiaridades pronto se describieron en 3 categorías oficiales: mutante, transformación y emisores. Desafortunadamente para él, Izuku nació en un porcentaje reducido de personas que nacieron sin peculiaridades.
Atormentado y acosado por su discapacidad, aquí es donde comienza nuestra historia. Hace un mes. El apartamento de la familia Midoriya. Hola. Encantado de conocerte. Soy tu nuevo vecino. Pensé que sería bueno ir y conocer a todos, ya que vamos a vivir uno al lado del otro. Aquí, incluso traje una fruta pan. Akuma Sabishi, una chica alta de cabello castaño que se había mudado recientemente a la ciudad desde su pueblo natal, se había mudado al bloque de apartamentos contiguo a ellos. Cuando se conocieron, Izuku se había sentido atraído por ella. Su sonrisa. Su risa. Su cara bonita, se atreve a decir. Después de que se hicieron las presentaciones, Inko invitó a la niña a conocerla mejor. Después de solo unas pocas horas de hablar, Izuku estaba enamorado de su nuevo vecino con fuerza. Cuando Midoriya la invitó a su casa, discutieron muchas cosas diferentes e Izuku pronto descubrió que eran más parecidos de lo que nunca había creído posible con una chica de su misma edad. Hablaron de una amplia gama de cosas, desde héroes hasta programas de televisión, desde películas hasta videojuegos. Luego salió el tema de las peculiaridades. Entonces, ¿cuál es tu peculiaridad? Akuma preguntó emocionado, haciendo que Izuku se congelara momentáneamente antes de mirar al suelo avergonzado. Después de un breve silencio, Izuku habló. Izuku hizo una pausa, en realidad no tengo una peculiaridad, nací sin peculiaridad. Bajó la cabeza avergonzado. Akuma se recostó y jadeó, lo que hizo que Izuku se estremeciera mientras se preparaba para ser degradado por otra persona. Solo para que Akuma responda. ¿En serio? Yo tampoco soy peculiar. Izuku había levantado la vista en estado de shock, sus ojos se abrieron de par en par cuando la miró a los ojos para ver si estaba mintiendo solo para que ellos mostraran cuán honesta estaba siendo. Sinceramente tenía ganas de llorar. ¿Cuáles eran las posibilidades de que una chica, a la que le gustaba todo lo que amaba, que era tan apasionada como un héroe como él y que también nació sin peculiaridades, se había mudado al apartamento de al lado? No podía ser cierto. Durante las próximas semanas, la relación de Izuku y Akuma solo se fortaleció a medida que iban juntos a la escuela. Ver videos del debut de All Might, jugar videojuegos y hacer muchas otras cosas juntos. Izuku nunca se ha sentido más feliz. Por fin tenía un amigo. Alguien que se preocupaba por él. Alguien que lo defendió. Akuma ha sido colocado en la misma clase que Izuku en la escuela secundaria Aldera Junior High. Durante el almuerzo, Akuma decidió almorzar con Izuku para su deleite. A la mitad de su descanso, un grupo, liderado por Katsuki Bakugou, un grupo de chicos esforzados se acercó a su mesa. ¿Por qué estás saliendo con ese monstruo? Katsuki comenzó molesto con Akuma, haciéndola girar la cabeza confundida. ¿Qué? ¿Un bicho raro? ¿Qué quieres decir? Bakugou había suspirado antes de girar la cabeza y mirar a Izuku. Un monstruo sin peculiaridades, eso es lo que. Akuma miró directamente a los ojos de Bakugou, entrecerrando los suyos, creando un aire tenso a su alrededor. De repente, sin embargo, se echó a reír. Tomando a todos por sorpresa. Bueno, en ese caso, supongo que yo también soy un bicho raro. Dijo alegremente levantándose de su silla. Se volvió hacia Izuku y agarró su mano, haciéndolo sonrojar violentamente. Vamos Izuku-kun, vamos a comer a otro lado, lejos de este montón de idiotas. Izuku no tuvo la oportunidad de responder antes de que lo sacaran de su asiento y lo llevaran a la azotea de la escuela. Sus días continuarían en tantos durante las próximas semanas. Y como todos los martes por la mañana se fue. Ambos estaban de vuelta en la escuela. Durante la clase de hoy, su sensei trajo los formularios de solicitud para la escuela secundaria que querían elegir. Por supuesto que la elección era obvia. Todos querían entrar en el mejor programa de héroes del país. Oh, sí, Midoriya, también quieres entrar en el curso de héroe. Todos en su clase se dieron la vuelta para reírse de su cara. Degradándolo por su sueño cuando Akuma se levantó de su asiento y declaró a toda la clase. Yo también quiero entrar en el curso de héroe. Todos la miraron con incredulidad mientras se iba por la tangente sobre cómo se convertiría en el héroe más grande que pudiera. Nadie la cuestionó ni se burló de ella, ya que nadie quiere ser visto como el chico que hizo llorar a la chica más linda de la escuela. Una vez que terminó el día, Bakugou se acercó al asiento de Izuku.
Si quieres ser un héroe, necesitas una peculiaridad. Desafortunadamente, no puedes obtener una de cualquier parte. Solo reza para nacer con una en el siguiente me gusta y toma un cisne di. Se escuchó una fuerte bofetada en la habitación, mientras la cara de Bakugou se torcía ligeramente para deslizarse por la fuerza. Todos se quedaron inmóviles en estado de shock cuando Akuma se interpuso entre él e Izuku. ¿Cómo te atreves?, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Se quedó en estado de shock antes de agarrar momentáneamente la mano de Izuku y arrastrarlo hacia la puerta. Estaban a medio camino de casa cuando Izuku logró alimentarse de su agarre, haciendo que ella se volviera para mirarlo. Lo siento, pero creo que voy a caminar el camino largo a casa. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando él continuó hablando. Solo por favor, necesito un momento para estar solo. Akuma arrugó su rostro antes de suspirar profundamente. Bien, pero iré a tu casa más tarde para asegurarme de que llegaste bien. Izuku le sonríe, asintiendo con la cabeza, antes de girar por un camino lateral. Un camino que tenía un camino subterráneo en el otro extremo. Así que ocurrió el ataque del villano del lodo, e Izuku estaba empezando a cuestionar realmente las leyes de cómo debían funcionar las peculiaridades. La peculiaridad de All Might era transferible de una persona a otra. All Might había prometido darle la peculiaridad. All Might había dicho que podía convertirse en un héroe. Tenía el número de teléfono de All Might. Su teléfono probablemente ahora vale a millones. Tenía el número de teléfono de All Might. No es que pudiera hacer nada con esa información. En este punto, no estaba seguro de que era real y que ya no lo era. Siguió revisando y volviendo a revisar sus contactos para asegurarse de que en realidad no estaba soñando. Después de todo lo que había sucedido, realmente estaba comenzando a creer que su vida llena de desafortunadas coincidencias y accidentes estaba comenzando a dar sus frutos. Seguro que hubo un incidente con Kacchan más temprano ese día, pero además de eso, todo estaba empezando a verse mucho más brillante. Tenía amigos de verdad. Estaba mucho más feliz de lo que nunca había estado antes. Iba a tener una peculiaridad. De hecho, se sentía bastante culpable por tener una peculiaridad cuando Akuma tampoco tenía peculiaridad. Ella era mucho más valiente que él a sus ojos. Mucho más fuerte, pero había hecho la promesa de nunca hablar de la peculiaridad de All Might con nadie. Izuku miró su teléfono por última vez antes de que sonara el timbre. Esperó unos momentos antes de que Akuma irrumpiera a través de la puerta de su habitación, se sumergió en su apuesta donde estaba sentado y le dio un abrazo aplastante, derribándolo de espaldas. ¡Wow! Izuku dijo, sorprendido. Sorprendido por las ligeras velocidades inhumanas en las que su amigo había cruzado su habitación. Izuku-kun. ¿Estás bien? Estaba realmente preocupado por ti. Planeaba venir después de la cena, pero no podía esperar más. Akuma espetó mientras lo inmovilizaba en la cama. Su cabeza en su pecho mientras inconscientemente aplastaba su cuadrado de nono, haciendo que su rubor se pusiera rojo brillante. Akuma, estoy bien, honestamente respondió felizmente haciendo que ella levantara la cabeza para mirarlo a los ojos y ambos se dieran cuenta de lo cerca que estaban sus rostros. Akuma retrocedió casi rápidamente cuando entró en la habitación avergonzada. Se quedaron así por unos minutos antes de que Akuma comenzara a hablar de nuevo. Izuku, es algo de lo que he querido hablar contigo desde hace un tiempo, habló en voz baja, moviendo la cabeza para mirar hacia abajo a sus rodillas, que yacían dobladas frente a ella. Antes de mudarme aquí, nunca tuve una buena relación con cómo me veía y sentía sobre mí mismo. Me mudé aquí para comenzar de nuevo en un nuevo lugar y creo que probablemente fue la mejor elección de mi vida. Desde que me mudé a tu lado nunca he sido más feliz. Tengo el mejor amigo que podría haber pedido. Eres mucho más fuerte y valiente de lo que nunca fui. Ver a Bakugo decirte cosas como esa realmente me hizo un control de la realidad. Estaba tan enojado con él por decirte algo descuidado que me hizo darme cuenta de algo. Izuku, realmente me gustas mucho. Se quedó dormida al final con un rastro de murmullos que Izuku no pudo entender. Se sentó en estado de shock mientras procesaba lo que ella le había dicho antes de armarse de valor para responder un pequeño tú también me gustas, haciendo que su cabeza se disparara y lo mirara con los ojos muy abiertos.
Se quedaron mirándose el uno al otro al final de la cama, por lo que pareció una eternidad en la incredulidad. Izuku Akuma comenzó en voz baja: ¿te gustaría tener una cita conmigo mañana por la tarde? Ok. El momento de su cita finalmente había llegado. Le había preguntado a All Might si podía ir un poco antes si trabajaba más duro. Y lo hizo con más fuerza porque justo antes de que fuera hora de irse para reunirse con Akuma, sintió que se iba a desmayar. Haciendo todo lo posible por mantenerse unido mientras corría sin caerse, Izuku se dirigió a casa para ducharse antes de salir. Izuku se encontró con Akuma y ambos se dirigieron a una pequeña cafetería en la esquina de Musutafu. Había pasado casi un mes entero desde que la conoció y realmente creía que ella era la luz en su vida que lo guiaba en la dirección correcta. All Might podría haber sido su héroe, pero ella era su salvadora. Desde ese día en que ella se mudó a la casa de al lado, él había sido el chico más feliz del mundo e incluso si All Might prometía ser digno de su peculiaridad. Cuando terminaron su comida, Akuma fue al baño mientras Izuku se emparejaba felizmente para la comida. La vio caminar de regreso hacia él y sus ojos se suavizaron. Realmente tuvo suerte. El aire era frío mientras caminaban en la oscuridad hacia sus apartamentos. Ambos permanecieron en un feliz silencio mientras sentían consuelo en la presencia del otro. Después de unos minutos de caminata, estaban casi a mitad de camino a casa, ya que su viaje llevó a la pareja a un pequeño callejón angosto que reduciría el tiempo. Fue allí donde Akuma dejó de caminar. Akuma-chan, ¿qué pasa? Izuku se dio la vuelta para mirar a su cita. Esa cita fue realmente agradable. Izuku-kun, fue muy amable de tu parte pagar, dijo Akuma en voz baja, moviéndose lentamente hacia él. En realidad no fue nada. Debería ser yo quien te agradeciera de verdad, respondió Izuku, avanzando inconscientemente. Si no fuera por ti, no sé dónde estaría. Eres muy amable, Izuku-kun. Fue en este punto que Izuku se dio cuenta de lo cerca que estaban los dos. La chica frente a él lentamente comenzó a inclinarse hacia su mejilla. Izuku se tensó y casi estuvo tentado de cerrar los ojos cuando fue a besar su mejilla. El tiro de dolor tiró el tiro con arco en el cuello, obligando a sus piernas a paralizar su espalda, haciéndolo caer hacia atrás sobre su espalda mientras trataba de alejar su cuerpo del peligro que tenía delante. Vaya. Él la miró a los ojos. Negro. Eran negros con iris rojo sangre que lo miraban fijamente. Una peculiaridad. Ella le había mentido. Sacándolo de sus pensamientos, 4 afilados tentáculos negros, con pulsantes líneas rojas atravesándolos, crecieron desde la mitad de su espalda. ¿Qué es? Entragó. Ella le gruñó. Lo siento, Izuku-kun, es casi mi hora de comer, y la comida humana me da mucha más hambre. Ella comenzó lujuriosamente. Oh. Tu sangre huele tan bien que la necesito. Tengo hambre. Akuma se lanzó hacia adelante y trató de agarrarlo. Falló por solo un cabello cuando se hizo a un lado antes de levantarse y huir. No tiene sentido dirigir a Izuku-kun. Solo porque amo a los héroes no significa que no estoy dispuesta a matarte para sobrevivir, gritó psicóticamente, ardiendo en su cola. Llegó al final del callejón en el que su oscuro destino había comenzado. Akuma estaba parado en el otro extremo del callejón. Sus labios se cubrieron con una gruesa capa de sangre, goteando a través de las grietas entre sus dientes. Sus tentáculos también estaban cubiertos de sangre, donde lo había apuñalado en el costado del estómago mientras corrían. Había una sonrisa satánica pintada en sus labios, ojos negros oscuros mirándolo con avidez. No había forma de que él escapara mientras ella aceleraba hacia él y, a pesar de su situación, Izuku estaba relativamente tranquilo. No sabía si era por la pérdida de sangre o el hecho de que estaba a punto de ser asesinado por el único amigo que había hecho en años. Cuando ella se acercó, cerró los ojos y aceptó su destino. ¿Cómo diablos terminó en este lío? ¡Kaboom! Además, el edificio explotó en miles de pedazos, arrojando a Akuma e Izuku a un lado. Akuma, que había estado de pie, fue golpeada por un gran escombro que la tiró al suelo. Izuku observó desde un lado, donde estaba sentado mientras una segunda pieza la aplastaba desde arriba, cubriendo su cuerpo. Su visión se había oscurecido casi por completo en este punto cuando vio una figura corriendo hacia él. «Oye, niño». Un pedazo de escombros voló hacia su cráneo dejándolo inconsciente.
Luces cegadoras brillantes. Apártate del camino. Gritos. Necesitamos una línea cuarto ahora. Ritmo apresurado. Lo estamos perdiendo. Mover. Dolor. Dolor dichoso. Coge a la niña, ya está muerta. Viva. Se necesita trasplante de órgano. Sobrevivir. Trasplante de órganos exitoso. Capítulo 2. Descubrimiento. Izuku. Izuku parpadeó cuando escuchó una voz gritando su nombre, sacándolo de sus pensamientos, levantando la vista de la comida especialmente preparada frente a él, hacia los ojos preocupados de su madre. Izuku querido, has estado mirando ese pez durante 20 minutos. Ella comenzó nerviosamente, ¿está todo bien? ¿Te sientes bien? Los ojos de Izuku se arrastraron hacia el plato frente a él, antes de ofrecerle a su madre una pequeña sonrisa. Sí. Lo siento, solo estaba pensando en algo, aunque estoy bien, mamá. Habían pasado los últimos minutos esperando a que su médico viniera a examinarlo, supuestamente para verificar su recuperación de la cirugía que tuvo hace solo un día o dos. Cuando se despertó por primera vez, una enfermera no tardó mucho en encontrarlo despierto en su cama de hospital. Cuando notaron su estado de conciencia, la enfermera se fue rápidamente para informar a su madre y llamar a un médico para que revisara su estado actual. Y ahora, Izuku y su madre se sentaron en silencio, aparte de los pocos pájaros y el estruendo de las calles de la ciudad debajo, mientras miraba al pez que le devolvía la mirada. Izuku. ¿No vas a comer tu comida? Su madre preguntó preocupada, su voz mezclada con preocupación, mientras miraba el plato frente a él. No parecía muy apetecible, pero para complacer a su madre, tomó los palillos y cogió un trozo de pescado antes de llevárselo a la boca. Sabía repugnante, el olor pútrido casi lo hizo vomitar y escupirlo. Mientras escupía la comida en su plato, su madre rápidamente le lanzó una mirada preocupada mientras se levantaba para ver si estaba bien. Afortunadamente, antes de que pudiera empezar a acosarlo con preguntas, el médico entró con su tupido bigote y su portapapeles. Midoriya-san, es bueno ver que estás despierto. ¿Cómo te sientes? Izuku movió los ojos del plato frente a él para mirar al médico y respondió. Me siento bien, en su mayor parte, pero mi estómago se siente un poco raro. Bueno, eso es de esperar. Izuku miró al doctor, frunciendo el ceño con confusión, ante la extraña respuesta. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No puedo recordar. En este punto, su madre habló, con lágrimas formándose lentamente en sus ojos. Oh, Izuku querido, te atraparon en un ataque de villano, pensamos que te íbamos a perder por la herida en tu estómago, los médicos tuvieron que reemplazarla para darte alguna oportunidad de sobrevivir. Izuku parpadeó en estado de shock, sorprendido por la repentina información que acababa de recibir y de la que no recordaba, antes de volver a calmarse. Ya veo. Los tres permanecieron en silencio mientras el doctor se ponía a trabajar haciendo pruebas y asegurándose de que todo funcionara físicamente y que ninguna de sus costuras se hubiera movido. No pasó mucho tiempo en el examen que el médico explicó que tenía que probar sus sentidos para asegurarse de que todos estaban funcionando. Eso confundió un poco a Izuku, y aparentemente estaba claramente escrito en su rostro, ya que después de que el médico se dispuso a revisar, explicó que algunos escombros lo habían golpeado en la cabeza y quería asegurarse de que no se hubiera producido ningún daño cerebral. ¿Y cómo está tu sentido del gusto? Los ojos de Izuku se apartaron del médico y volvieron al pescado en su plato antes de responder. La comida que me dieron sabe bastante desagradable, pero no sé si es porque es comida de hospital o si es solo porque no me gusta el pescado. Asqueroso había sido un eufemismo, incluso pútridamente vil era ser indulgente. El médico se rió entre dientes ante la respuesta del niño, antes de enderezarse para escribir algo en su portapapeles. Bueno, todo parece estar en orden, solo tómatelo con calma durante las próximas semanas, afirmó con autoridad antes de entregarle a su madre un frasco de pastillas. Creo que eso es todo, eres libre de sacar a tu hijo del hospital hoy. El doctor se dirigió una vez más a su madre. Ten cuidado y no hagas ejercicio extenuante durante al menos el próximo mes. Tuviste suerte de sobrevivir a la pérdida de sangre después de todo.
No pasó mucho tiempo después de que el médico le explicara todos los procedimientos de qué hacer si alguna de las heridas se abría, o si había algún efecto secundario del medicamento, que el doctor comenzó a empacar su equipo y salió por la habitación, dejando solos a Inko y a su hijo mientras se dirigía a la cama del hospital para ayudarlo a recoger sus cosas. Mientras recogía sus cosas, Izuku no pudo evitar tratar de obligarse a sí mismo a recordar la noche en que había sido atacado, qué había sucedido. ¿Por qué no podía recordar exactamente cuándo o con quién estaba? ¿Por qué había estado fuera tan tarde de todos modos? El único recuerdo que tenía era de la fecha que tanto él como Akuma habían compartido. Ese recuerdo pareció llenarlo de preocupación y miedo. ¿Dónde estaba ella? Izuku hizo una pausa mientras colocaba su mano sobre algo, antes de llamar lentamente a su madre con preocupación. Mamá, lo último que recuerdo fue haber salido con Akuma, ¿dónde está ella? Observó cómo su madre hacía una mueca antes de mirar hacia arriba con lo que parecía una mezcla de preocupación y culpa. Izuku, el estómago que reemplazaron al tuyo, fue Akuma-san. Algo dio un codazo en el fondo de la mente de Izuku, regañando y molestando para llamar la atención, mientras permanecía congelado, escuchando las palabras de su madre resonando en sus oídos. Lo siento, querida. Sé que eran muy amigos, pero, su madre hizo una pausa, y el fuerte timbre solo se hizo más fuerte y más desorientador a medida que cada palabra que decía se asimilaba lentamente. Nunca vas a escapar, Izuku-kun. Akuma-san está muerto. Y ante esas palabras, esos recuerdos persistentes volvieron con toda su fuerza, destellando violentamente en su mente. Cuando sintió que su respiración comenzaba a acelerarse y sus piernas lentamente comenzaban a desmoronarse debajo de él. Ni siquiera registró los gritos de preocupación de su madre cuando toda la felicidad, el miedo, el dolor y la ira del último día que la había visto se derrumbaron sobre él. Ella le había mentido. Ella lo había lastimado. Ella había tratado de matarlo. Izuku no se dio cuenta de que su madre se derrumbaba en el suelo con él antes de abrazarlo con fuerza y calor, sin hacer nada para calmar los fuertes sollozos que ya no podía controlar en la parte posterior de su garganta. Mientras su mente le recordaba una y otra vez la sangre y la locura en que se había convertido su alguna vez único amigo cariñoso. Akuma Sabisi se había ido, la niña se convirtió en un monstruoso asesinato y, a su paso, se creó un niño con un futuro lleno de dolor y sufrimiento. El viaje en automóvil a casa estuvo bastante alejado del repiqueteo de la lluvia, las nubes oscuras sollozando con él, mientras las lágrimas continuaban cayendo silenciosamente por su montaña rusa emocional de la última semana que había dejado un agujero en su corazón medio vacío y frío. La alegría de ser visto lo suficientemente digno como para recibir la peculiaridad de Olmig no parecía tan alegre en ese momento. Después del viaje de media hora, Izuku salió del auto de su madre y subió las lúgubres escaleras hacia su apartamento. Había observado con aburrimiento cómo los hombres sacaban las pertenencias de Akuma de su apartamento, sintiéndose como si hubiera sido ayer cuando los vio a todos mudarse. Trató de recordar los recuerdos divertidos y felices que la pareja había hecho juntos, pero sus pensamientos siempre se agriaban rápidamente al recordar la traición de ella a su confianza y la razón por la que había estado cerca del ataque del villano en primer lugar. Tal vez debería estar agradecido, en verdad, de que el héroe lo hubiera visto y rescatado antes de que se desangrara por todo el suelo. Suspirando profundamente con el objetivo de tratar de aclarar sus pensamientos, Izuku entró a su apartamento. Antes de dirigirse a su dormitorio para una buena siesta. Se dio cuenta despreocupadamente de que su madre lo miraba con preocupación, mientras se dirigía a la puerta desde la otra habitación. Estaría bien. Hablaría con ella más tarde. Cuando Izuku se despertó, su estómago rugía y su nariz fue recibida con un olor maravilloso que provenía del exterior de su habitación. Saliendo de la cama, se dirigió hacia el olor que parecía provenir de la cocina. Cuando llegó a la puerta, dijo, «Oye, mamá, ¿qué estás co?» Se detuvo al ver a su madre limpiándose un poco de sangre del dedo cuando se volvió hacia él con una sonrisa, feliz de ver finalmente a su hijo levantado y fuera de la cama. «Oh, Izuku querido, es bueno verte levantado. Estaba empezando a preocuparme mucho por ti, así que preparé tu comida favorita para tratar de animarte», dijo mientras levantaba un tazón de katsudon con su dedo ahora enyesado. «Mamá,
Te lastimaste el dedo. Izuku dijo con preocupación en su voz mientras se dirigía hacia su madre. Oh, está bien querida, solo lo corté mientras preparaba mi comida, no te preocupes por mí. Solo toma tu tazón y ve a comerlo en el comedor. Inko respondió felizmente, empujando el tazón de comida en sus manos antes de darse la vuelta para continuar limpiando la sangre que había goteado sobre la tabla de cortar. Izuku tomó el cuenco y se dirigió a la otra habitación antes de sentarse. Rompiendo sus palillos comenzó a comer su comida, mientras trataba de ignorar el mal olor de su comida. Izuku solo necesitó un pequeño mordisco para escupir su comida, atragantándose con su propia saliva, mientras trataba de eliminar el desagradable sabor de su boca. Al igual que en el hospital, la comida era repugnante. Izuku miró decepcionado su comida favorita, mientras su madre entraba corriendo a la habitación al escuchar el sonido de Izuku prácticamente vomitando. Izuku. ¿Estás bien? Izuku miró hacia su madre, con cansancio, antes de asentir con la cabeza. Lo siento mamá, creo que todavía no estoy lo suficientemente sano como para comer alimentos integrales. Inko suspiró antes de regresar rápidamente a la cocina para agarrar las pastillas que el médico le había recetado y un vaso de agua. No te preocupes por eso, querido Izuku, solo toma esto. El médico dijo que ayudarán a curar tu estómago. Izuku tomó las pastillas y el agua antes de tragarlas y regresar a su habitación. Gracias por la comida. Izuku dijo con cansancio, ya que había dejado a su preocupada madre con los platos. Sacando su teléfono, que había sido salvado de los escombros y devuelto a él, y leyendo sus mensajes de texto. Tenía una notificación de All Might. Yaji-san. 18:57. ¿Estás bien, joven Midoriya? Sé que es mucho pedir, pero ven a verme mañana por la mañana a la playa en la que estuvimos antes a las 8 am. Izuku respondió, sonriendo levemente, agradecido de que All Might hubiera recibido su mensaje de disculpa anterior de que él estaba en el hospital, antes de responder rápidamente. Yo. Ok. Temprano a la mañana siguiente, Izuku salió de la casa para ir a encontrarse con All Might en la playa que se había encontrado antes. Una vez que llegó, miró por encima del malecón y vio a All Might de pie frente al océano en su forma desinflada. Izuku bajó los escalones y se dirigió hacia su mentor. All Might se giró al escuchar sus pasos. Izuku casi podía ver que la ola de preocupación se drenaba de él siendo reemplazada por alivio. Izuku, muchacho, estoy muy contento de ver que estás bien. Escuché lo que sucedió en las noticias y tenía que ver por mí mismo si estabas bien. Lamento haberte arrastrado hasta aquí a esta hora de la mañana. All Might divagó mientras se dirigía hacia el niño con un paso apresurado antes de abrazarlo cálidamente. Está bien, estoy bien. Izuku responde antes de que las lágrimas comiencen a brotar de su rostro nuevamente por todo el dolor. La promesa de All Might era lo único bueno que le quedaba. Al ver su dolor lleno de lágrimas, All Might atrajo al niño más profundamente en su abrazo, empujando su cabeza contra su pecho para consolarlo, mirando al niño lloroso frente a él. Después de unos momentos de silencio, soltó al chico y lo miró a la cara. ¿Cómo te sientes, mi niño? Horrible, respondió Izuku, no me siento bien y no he podido comer. All Might suspiró antes de inclinarse a la altura de Midorillas, ofreciéndole algún tipo de consuelo. Después de mi lesión, tampoco pude comer adecuadamente. Incluso los mejores tipos de alimentos podrían agravarlo. Todavía no puedo comer algo ahora. Pero te prometo que sanará y mejorarás. Izuku permaneció en silencio mientras asimilaba las palabras del héroe. Escucha. Izuku, muchacho, con tu lesión, será mucho más difícil para ti preparar tu cuerpo para mi peculiaridad a tiempo. ¿Estás seguro de que todavía quieres seguir adelante con esto? Es tu elección. Izuku lloriqueó antes de mirar con determinación a su mentor, interrumpiéndolo. Sí, estoy seguro, incluso más que antes, respondió con determinación irradiando una nueva confianza desde lo más profundo. All Might le sonrió al chico antes de pasar a su modo héroe. Excelente elección, joven Midoriya. Sabía que encontré en ti al heredero perfecto para todos. Dijo con confianza, antes de desinflarse una vez más en su forma más pequeña. Acción agravando viejas heridas, All Might tosió sangre. Ese olor. Supongo que ambos tenemos heridas en el estómago ahora.
dijo Olmig con una sonrisa mientras se limpiaba la sangre alrededor de la boca con el dorso de la mano. Ese mismo olor sabroso otra vez. Izuku miró el olor y la vista de la sangre de Olmig con sorpresa. Sí, supongo que sí. La pareja pasó el resto del día unida hasta que llegó el momento de que Izuku regresara a casa. De camino a casa, ese mismo olor hermoso golpeó las fosas nasales de Izuku. Un día entero sin comer y empezaba a sentir mucha hambre. Decidido a seguir el olor, Izuku se abrió camino por un pequeño callejón que salía del camino que estaba siguiendo. Después de doblar algunas esquinas, su corazón se detuvo. Ese olor otra vez. Se detuvo al ver a su madre limpiándose un poco de sangre del dedo. Ese mismo olor. Olmig sonrió mientras se limpiaba la sangre de alrededor de la boca con el dorso de la mano. Un hombre retrocedió hacia él, elevándose sobre el cadáver sangrante de un cadáver mientras observaba cómo la vida desaparecía de sus ojos. La vista le dio ganas de vomitar y huir de puro terror, pero el olor que lo atraía hacia adelante era tan hermosamente embriagador. La brusca inhalación de Izuku alertó al asesino de sus regalos. El hombre voluminoso lo miró antes de gritar blasfemias mientras marchaban rápidamente hacia él. Todo cayó en saco roto cuando la visión de Izuku se dirigió hacia el hombre que yacía en el suelo. La sangre brotaba rápidamente del costado del cráneo del muerto, con las piernas torcidas y los brazos rotos. El hombre voluminoso continuó su camino hacia Izuku antes de agarrarlo por los hombros para sacar a Izuku de su estado congelado. Oye. ¿Estás escuchando, mocoso? Pensé que te dije que es SR. Oye, ¿qué diablos está pasando con tu ojo? En un momento de pánico y miedo, Izuku usó toda su fuerza y de alguna manera envió al hombre volando por el callejón. Se podían escuchar sirenas en la distancia mientras Izuku huía petrificado de regreso a la seguridad de su propia casa. Una vez en casa fue al baño y vomitó lo poco que le quedaba en el estómago. Izuku miró hacia el espejo y se congeló al verlo. Izuku. Rápidamente se dio la vuelta y cerró la puerta del baño en la cara de su madre antes de volver a mirarse en el espejo. Ojo negro. Iris rojo. Los ojos de Akuma. Izuku parecía petrificado ante su propio reflejo mientras parpadeaba repetidamente tratando de que el ojo simplemente se fuera. Su rostro era un desastre. Cubierto de sudor, saliva y lágrimas. Los constantes golpes de su madre en la puerta se podían escuchar débilmente por el sonido de su propio corazón, que se hacía cada vez más fuerte. No se iba. Durante horas, Izuku repitió el proceso tratando de deshacerse del ojo contaminado. Pronto, sus piernas colapsaron por el agotamiento y cayó de espaldas contra la puerta del baño. Su respiración se volvió rápida y corta mientras se levantaba y salía disparado del baño a su habitación, sosteniéndose el ojo mientras ignoraba las súplicas de ayuda de su madre. Cerró la puerta con llave detrás de él y se abalanzó sobre su computadora portátil. Levantó la tapa rápidamente y comenzó a buscar una respuesta. Lo que encontró hizo que su sangre se diluyera una vez más. La cuarta variante de peculiaridad, también conocida como Ghoul, era un tipo de peculiaridad que le daba al usuario una cantidad de fuerza casi divina. Este tipo de peculiaridad era temido por sus legendarias habilidades curativas para la dieta de carne humana de sus usuarios. Los mitos también sugieren que la peculiaridad era transferible entre personas, pero eso es solo especulación. Solo por estas razones, las peculiaridades de Ghoul fueron cazadas hasta la extinción durante la primera generación de usuarios de peculiaridades, y la peculiaridad no se ha visto en circulación en 150 años. Sin embargo, algunos teóricos creen que la peculiaridad nunca fue exterminada por completo debido a su repentina disminución de usuarios. Se cree que se escondieron y se quedaron así desde entonces. El cuarto tipo de peculiaridad era volver a circular toda la vida, como sabemos, colapsaría y nadie estaría a salvo. Capítulo 3. 10 meses, 10 comidas. Izuku salió corriendo de su casa con miedo, dejando atrás a su madre, quien gritaba su nombre frenéticamente desde atrás. Había pasado poco tiempo desde que había regresado a casa en un desastre lloriqueante antes de encerrarse en su baño, pero los tonos cálidos del cielo se habían vuelto oscuros y fríos mientras bajaba corriendo los escalones hasta la planta baja de su edificio de apartamentos antes de salir corriendo en una dirección aleatoria en un intento desesperado por alejarse de su madre.
El hambre en su estómago comenzaba a volverse insoportable mientras corría callejón tras calle evitando todas las calles y caminos principales donde residía la gente. Estaba aterrorizado de todos los que lo rodeaban. Estaba aterrorizado de lo que podría hacerle a su madre sin querer. Estaba aterrorizado de sí mismo. No podría sobrevivir así y podía sentir nuevos instintos rogándole que encontrara comida. No podía ser un héroe en este estado. No podía ser el heredero de Olmich de tal responsabilidad. A medida que el miedo se hizo cargo, también lo hizo todo el control de su cuerpo. Cayó de cara al suelo frío y polvoriento. Se quedó inmóvil mientras la noche se hacía más y más fría. No había luz en el callejón en el que había elegido caer. Entonces, cuando el sonido de los pasos y la luz de una antorcha lo iluminaron desde arriba, Izuku retrocedió, petrificado por sí mismo y por la persona que venía hacia él. Un anciano, que vestía ropa sucia y holgada, se acercó lentamente a él y le ofreció solo una cara tranquila y cálida. A cada paso que daba, el hombre se acercaba lentamente a él, la calma era lo último que sentía Izuku. El miedo se acumuló dentro de él mientras trataba de alejarse del vagabundo. Su respiración se estaba volviendo errática y desigual. Sus palmas ahora estaban sobre su cara tratando desesperadamente de esconderse. «Vete», suplicó débilmente. Su hambre comenzó a abrumarlo. «Oye chico, ¿estás bien?». El hombre preguntó con calma, eligiendo ignorar las súplicas de Izuku. «Por favor», intentó una vez más. «Vete por favor». Sus manos temblaban salvajemente, todo su cuerpo se sobrecargó mientras el hombre continuaba acercándose. «¿Hay alguien a quien pueda llamar?». El hombre fue interrumpido por la cara frenéticamente asustada que el chico le había revelado, quien había movido sus manos de su rostro al suelo frente a él. El vagabundo miró el ojo rojo asesino del niño frente a él y observó con miedo cómo se formaba una mirada de animal salvaje en el rostro del niño. «Por favor, vete, me muero por comerte». Izuku saltó. Tentáculos pulsantes de color rojo oscuro salieron disparados desde la mitad de su espalda, formando una daga afilada que atravesó al hombre directamente antes de retraerla, haciendo que el hombre colapsara en el suelo antes de gritar de dolor. En cuestión de segundos, estaba sobre el cuerpo del hombre, devorando la carne viva como una bestia salvaje, desgarrando el cuerpo en pedazos en segundos. La sangre se escurrió hacia abajo y hacia afuera alrededor de los dientes de Izuku. Sus manos cubiertas puramente de rojo, sus ojos de un monstruo salvaje porque en ese momento Izuku ya no estaba. Carne. 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 Se metió puñados de carne cruda en la boca. Una y otra vez mientras se reía histéricamente. Manchas de sangre salpicaron todas las paredes y basura esparcida por todo el callejón. Se limpió la sangre de la mano alrededor de la cara. Sus ojos muy abiertos con locura. Su sonrisa salvaje casi se desgarra en las comisuras de su boca. Todo lo que quedó fue una mancha de sangre en el suelo. Una vez el cuerpo no era más que huesos. Su sonrisa comenzó a encogerse cuando fue reemplazada por una cara llena de puro terror cuando Izuku recuperó el control. Se echó hacia atrás, sus ojos se abrieron como platos cuando lo tomó temblorosamente ante la inquietante vista. Ni una sola superficie quedó sin manchar. Levantó la mano para agarrar su cabello antes de comenzar a tirar de él. Poco después sintió que una humedad empapaba su piel. Tirando de sus manos hacia abajo para mirar la piel cubierta de carmesí. «No», pensó incrédulo. «No. No. 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 No», se repitió a sí mismo en voz alta mientras deseaba que su sufrimiento se alejara. Cada vez más fuerte como lo hizo. Demasiado pronto, el sonido de las sirenas de la policía entró en sus oídos y la cabeza de Izuku se disparó en pánico. Estuvo a punto de ser atrapado. Moviéndose tan rápido como físicamente podía, con la adrenalina bombeando a través de él en kilos, salió disparado de la escena justo a tiempo cuando la estampida de pies rodeó el otro extremo del callejón. Corrió lo más rápido que pudo de regreso al lugar aislado más seguro que se le ocurrió. Playa Municipal de Dagobah. Una vez que llegó, se derrumbó en la arena pálida y fría y comenzó a llorar. No estaba seguro de a qué hora se detuvo mientras miraba hacia el cielo con una expresión aburrida y sin emociones en su rostro. Debió haberse quedado dormido mientras rodaba sobre su espalda y examinaba los tonos frescos pero cálidos del amanecer que pintaban el cielo.
Afortunadamente, él y Olmig no habían acordado reunirse esa mañana. Así que era libre de moverse todo el tiempo que quisiera. Se quitó la ropa dejándolo en su ropa interior afortunadamente limpia y sin sangre antes de arrojarla a una vieja lavadora antes de buscar un encendedor en la playa. Después de un rato, encontró uno y lo encendió antes de tirarlo con la ropa, destruyendo cualquier evidencia. Izuku era un asesinato ahora. Un asesinato a sangre fría, y lo sería hasta el día de su muerte. Las lágrimas rodaron por su rostro en silencio. Esta era su vida ahora. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Un criminal no podría tomar la peculiaridad de Olmig, eso sería absurdo. Pero, ¿qué otra opción tenía? No podía huir. Siempre rondaría en el fondo de sus recuerdos el pensamiento de lo que le hizo a su madre, dejándola sola con su hijo desaparecido sin cierre ni final. No podía entregarse. ¿Qué pensaría Kacchan de él? ¿Qué pensaría Olmig de él? ¿Qué pensaría su madre? Sabiendo en qué clase de monstruo se había convertido. Aunque, siempre podría suicidarse. Nunca más tendrás que enfrentarte a nadie sin importar si se enteran o no. Izuku miró el fuego frente a él antes de regresar a casa. Afortunadamente, todavía era lo suficientemente temprano en la mañana que nadie estaba alrededor para notarlo. Llegó a su casa y cruzó la puerta lo más silenciosamente que pudo. Su madre no estaba allí. Ella debe estar buscándome, pensó mientras caminaba hacia el baño para limpiar la sangre del hombre. Raspando la piel con las uñas hasta que se puso roja y en carne viva. Salió de la ducha y se secó antes de agarrar un cuchillo de la cocina y luego dirigirse a su habitación. Cerrando la puerta detrás de él, Izuku Midoriya se arrodilló en el suelo con el mismo cuchillo de cocina que había visto usar a su madre el día anterior entre sus manos. Sus ojos apagados e inexpresivos miraron el cuchillo que tenía delante. Su reflejo le devolvió la mirada cuando notó los chorros de lágrimas acuosas que caían de su rostro antes de cerrar los ojos. Levantó el cuchillo y apuntó la hoja hacia abajo, apuntando directamente a su estómago. Pronto, pensó con nostalgia, seré libre de mis cargas, mis madres, mis mentores, mis amigos. El cuchillo salió volando. Pronto, seré libre. Clam, chasquido. Izuku. La voz de pánico de su madre cayó muerta en los oídos de su hijo mientras miraba con incredulidad. El cuchillo se había partido por la mitad. Su boca se abrió en estado de shock cuando su madre comenzó a golpear la puerta. Estaba tan seguro de que había apuntado a su estómago. No. Izuku. Voy a derribar la puerta. No. La puerta se derrumbó e Izuku tuvo el tiempo justo para arrojar los pedazos de cuchillo rotos debajo de la cama antes de que su madre lo abrazara con fuerza. Ella comenzó a frotar su cabello y agarrar su cabeza mientras lo abrazaba, con lágrimas en los ojos. Oh Izuku, mi bebé, estoy tan contenta de que estés aquí. Intentó alejar a su madre por temor a lo que podría hacerle, pero fue en vano. Fue entonces cuando notó que el hambre que lo había estado arañando se había ido. Suspiró aliviado cuando se unió a su madre, llorando con los ojos en el suelo mientras se empujaba más profundamente en su abrazo. Jefe, creo que deberías venir aquí y ver esto. El jefe de policía frunció el ceño ante el tono asustado e incrédulo de la tripulación que había enviado recientemente a una llamada de socorro. Una mujer había llamado, alarmada por el sonido de gritos provenientes de un callejón distante a su ubicación. El jefe saltó rápidamente a su auto antes de correr hacia el lugar. Salió de su coche y se abrió paso a través del inquietante silencio. Una vez que llegó a la escena, respiró hondo mientras sus ojos se abrían de par en par. La escena ante él. Un hombre brutalmente asesinado. Destrozado y desmembrado. Cabeza desprendida de su cuerpo que rueda libremente. Sangre hasta donde alcanzaba la vista. Nunca en todos sus 29 años en la fuerza policial había visto algo así. El hombre de palabras tranquilas y recopiladas solo tenía una cosa que decir en voz baja. Santa mierda. En el mes siguiente, Izuku investigó todo lo que pudo sobre las peculiaridades de los ghouls. Descubrió que el nombre de esos tentáculos que había hecho inconscientemente se llamaban Kagune. También descubrió más de los factores menos obvios sobre la peculiaridad, como su piel, que no podía romperse con ninguna herramienta aparte del propio Kagune y el hecho bastante extraño de que todavía podía beber café.
Aunque todavía estaba extremadamente triste por no poder comer comida humana nunca más, la vida continuó con la mayor normalidad posible. Izuku trató de ignorar la culpa que carcomía la parte posterior de su cráneo todos los días mientras continuaba bajando a la playa para entrenar con All Might para evitar sospechas. Izuku era demasiado cobarde para decirle a All Might lo que había hecho. Demasiado pronto para sentirse cómodo, el hambre comenzó a regresar a su sistema, lo que provocó que se volviera asustadizo con otras personas. Fue alrededor de este tiempo que tuvo su segunda comida. Un hombre de poco más de 20 años se había arrojado desde la parte trasera de un edificio. Izuku miró el cadáver frío frente a él con ojos apagados y comenzó a alimentarse. Esta vez manteniendo el desorden al mínimo. Tuvo suerte esta vez de no tener que matar a nadie. Esta persona ya estaba muerta. Aún así, la culpa continuó creciendo en el fondo de su mente mientras desgarraba la carne del hombre en pedazos una vez más. Afortunadamente esta vez no hubo testigos y no se habían soltado gritos para que la gente los siguiera. Desafortunadamente, ese no había sido el caso para su tercera comida. Había sido una noche fría y húmeda cuando se escapó de su apartamento a través de la ventana de su dormitorio antes de aterrizar en el suelo. Se había dicho a sí mismo que si no había forma de que muriera, siempre podría aprender a controlar lo que tenía para salvar a cualquiera que entrara en contacto con él mientras tenía hambre. Izuku estaba saltando de techo en techo cuando escuchó un grito en un callejón cercano. Rápidamente corrió y encontró a una mujer siendo agredida sexualmente por un matón con un cuchillo en la mano. Aterrizó en silencio en el suelo antes de levantar su Kagune recién encontrado, que consistía en 4 tentáculos de color rojo oscuro con venas carmesí recorriéndolos. Esta sería una prueba para ver si podía controlarlos a su voluntad. Apuntando a la espalda del gran hombre, golpeó con todas sus fuerzas, desgarrando instantáneamente el corazón del hombre. Su objetivo dejó caer el cuchillo que tenía en la mano cuando su cuerpo quedó inerte sobre el objeto que lo había atravesado. La mujer se quedó congelada de miedo mientras la sangre le salpicaba la cara cuando un gran tentáculo, cubierto de sangre, apuntó directamente hacia ella antes de retirarse lentamente hacia su dueño, dejando a la mujer mirando la figura de la persona que finalmente le había salvado la vida. Y mental la asustó por más tiempo. Se quedó boquiabierta, petrificada cuando la figura se movió hacia ella, pero sin llegar nunca completamente a la luz que la rodeaba. Su penetrante y singular ojo rojo se encontró con el de ella antes de que una advertencia baja saliera de la boca de su dueño. «Vete», dijo la figura con voz apagada antes de darse la vuelta y caminar de regreso a la oscuridad y desaparecer de la vista. Una vez que se fue, la mujer tomó rápidamente su teléfono y llamó frenéticamente a la policía. «Este es el departamento de policía de la ciudad de Musutafu, ¿cómo puedo? Acabo de ver a alguien atravesado por algún tipo de peculiaridad», casi gritó frenéticamente a la policía. «¿Cuál es tu ubicación?». La voz exigió rápidamente. «Es el callejón justo al lado de...». La carne fresca siempre sabía mejor, había descubierto Izuku mientras se abría camino hacia su tercera comida lo más rápido posible. Le había llamado la atención que su Kagune parecía aumentar su hambre drásticamente. Esperaba no tener que volver a usarlo contra nadie nunca más. Después de terminar su comida, rápidamente se fue a casa y limpió su ropa. Su madre todavía estaría dormida, por lo que rápidamente arrojaría su ropa a la lavadora. Mientras caminaba de regreso, la culpa de comer comenzó a carcomerlo por dentro nuevamente. Se había forzado a alejar su vergüenza y su culpa y las había guardado para después de las comidas. No podía permitirse el lujo de dudar al hacer su movimiento en sus comidas. Era una situación de vida o muerte no solo para su víctima, sino también para su madre y amigos. Una y otra vez pensó en las diferentes posibilidades de cómo podría librarse de tal maldición. Obligado a vivir con increíbles habilidades curativas al precio de la vida de otra persona. Fue pecaminoso. Era repugnante y sobre todo villano. Ya no era humano. Era un monstruo y ya había llegado a un acuerdo con lo que ahora era. Lo que no podía afrontar era la necesidad de acabar con la vida de otro. Era alguien a quien no conocía o la vida de su madre. Había llegado a la conclusión de recurrir a algún tipo de forma desordenada de vigilantismo.
¿Cómo podría convertirse en un héroe mientras asesina personas por nada más que su propio beneficio personal, sin importar cuán villano pueda parecer su nueva presa objetivo? Rezó para que nunca tuviera otra situación como la primera. Asesinar la vida de un hombre inocente. Se encogió ante los recuerdos relámpagos del rostro del hombre, lleno de miedo, momentos antes de su prematura muerte. Y ahora no solo se mentía a sí mismo, sino directamente al rostro del símbolo de la paz. Nunca, nunca podría ser el héroe que Olmigt quería que fuera. Pensó en la posibilidad de morirse de hambre. Parecía en ese momento la única forma lógica de combatir su pequeño problema. Después del incidente con el cuchillo, lo había intentado 2 veces más, ahorcándose en su habitación para terminar con un dolor constante por la curación de su cuello, y una segunda vez al ver su segunda comida, que había finalmente le dio la idea en primer lugar. Sin embargo, cada vez falló. Estaba tan tentado de probar la última opción disponible, pero le aterrorizaba la idea de que alguien lo encontrara, ya fuera su madre u otra persona y en su estado de locura, los mataría y satisfaría su hambre. Solo para estar justo donde empezó. Y posiblemente termine en prisión de por vida. Obligándolo en consecuencia a vivir su vida en constante dolor y miseria. Así que corrió y huyó de sus problemas, rezando para que nunca volvieran a morderlo. Era tarde en la noche en el departamento de policía de Musutafu cuando llamaron al jefe para ayudar con la entrevista de un nuevo caso. Dentro de la sala de entrevistas, había una mujer joven a la que en ese momento estaba siendo interrogada sobre lo que había visto. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando uno de sus jóvenes detectives irrumpió en la habitación. Jefe. Ha vuelto a suceder. El jefe del departamento de policía se giró para mirar las imágenes gráficas de otra escena del crimen realizada por la apodada mancha sangrienta. Haciendo una mueca ante la imagen, su colega continuó hablando. Esta vez era un villano de bajo nivel. Un hombre que se mudó aquí desde los Estados Unidos. Un tal Samuel Jackson. La mujer en la mesa frente a ellos hizo una mueca antes de quedar con los ojos muy abiertos al escuchar el nombre del hombre. Al darse cuenta de las implicaciones de la situación, habló con voz bastante temblorosa. Ese era el mismo nombre del hombre que me acosaba antes de ser asesinado. Ambos hombres giraron la cabeza para mirarla en estado de shock. Ella ha visto al perpetrador detrás de la serie de asesinatos que han tenido lugar. Rápidamente el jefe tomó el control. Señora, voy a tener que pedirle que nos dé todos los detalles que pueda sobre este monstruo. Dijo con calma antes de girarse hacia su colega. Reúna a todos los equipos de detectives libres, parece que tenemos un asesino en serie suelto,